Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a comentar con nuestras invitadas el amparo en revisión 1170 diagonal 2017. Esta es una importante sentencia de la Suprema Corte, de la segunda sala específicamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual pues vamos a poder analizar y comentar y entender los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y específicamente un caso de denegación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y las consecuencias que esto trae consigo a raíz de un planteamiento de juicio de amparo, por medio del cual los hechos se someten al conocimiento del Poder Judicial de la Federación. Para entender los alcances de este caso, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa a Jocelyn Mendizábal. Jocelyn, muy bienvenida a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Qué amable eres, muchas gracias a ti. Y le doy la bienvenida a Rosalba Mora, que ya nos había acompañado en una anterior ocasión. Rosalba, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, mucho gusto. Hola Jocelyn. Hola Y, Rosalba, buenas tardes. y si quieres, pues vamos contigo, Rosalba, para que nos cuentes, por favor, los hechos del caso, el contexto fáctico, porque aquí la comprensión de los temas de análisis jurídico, de los temas pues ya argumentativos propiamente, que son materia de decisión por parte de la segunda sala, responden a un contexto muy específico, a una serie de hechos muy concretos de gran relevancia desde mi punto de vista. Tú nos lo aclararás, pero creo que es importante que el público que está viendo el programa tenga claridad en este aspecto fáctico y la secuela procesal también. Si fueras tan amable, Rosalba, te pido que nos ayudes a entender esa parte. Claro, Miguel. Bueno, voy a ser lo más breve posible y lo más clara posible. Les voy a hacer referencia a fechas, porque en este caso en particular es importante. Y bueno, empecemos por el hecho de que Frida, el 12 de octubre de 2016, le solicitó al director de Atención Médica de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Oaxaca la interrupción del embarazo producto de una violación sexual, que ella ya había denunciado en su momento a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer por razones de género. El 14 de octubre, el director le manda este escrito a la directora del Hospital General Aurelio Valdivieso para que brinde la atención que está pidiendo Frida. El 21 de octubre, Frida se presenta en el Hospital General y resulta que el hospital está en paro por el Sindicato de Trabajadores y le informan que solo están atendiendo situaciones de emergencia y le niegan el servicio, ¿no? Entonces, Frida, el 25 de octubre siguiente, impone un amparo indirecto contra, primero, la directora del Hospital General, y le reclama específicamente que le niega la interrupción del embarazo y que esa negación constituye un acto cruel e inhumano que se equipara a la tortura. Y también interpone el amparo contra la Secretaría de Salud y el gobernador del estado de Oaxaca y les reclama una deficiente conducción de la política pública en materia de salud, porque argumenta que no están asegurando la prestación de servicios de emergencia, aún en una hipótesis de huelga, ¿no? Entonces, en ese mismo escrito solicita que se le practique el aborto y que se le reconozca la calidad de víctima por una violación grave a sus derechos humanos, con su consecuente justa indemnización, ¿no? Ese mismo día, la jueza de distrito a la que le corresponde conocer del asunto requiere a Frida para que precise cuál era el acto reclamado y le pide aclarar si fue a otro hospital general, a otro hospital además del Hospital General o a otra institución, o por qué es que reclama ella una deficiente conducción de la política pública en materia de salud. En cuanto a la suspensión, Frida solicita la suspensión del acto reclamado y en cuanto a la suspensión, la jueza la estima improcedente, diciendo que si bien el acto reclamado constituía o se relacionaba con un hecho de tortura, no se advierte ningún tipo de acto que pudiera poner en peligro la vida o la privación de la vida.
Y entonces concede de oficio y de plano la suspensión, pero solo con el único efecto de que se le proporciona la atención médica requerida con su estado, en relación con su estado de salud, ¿no? Entonces, bueno, Frida ya al final desahoga el requerimiento, se admite la demanda de amparo y hasta el 8 de noviembre, otra vez les aclaro la fecha, o sea, del escrito que presenta es el 12 de octubre, el 8 de noviembre, es decir, casi un mes después, la directora del Hospital General contesta la solicitud de Frida para interrumpir el embarazo y le solicita que se presente el 10 de noviembre, o sea, a 2 días de cumplirse un mes de que Frida hizo su solicitud para la interrupción del embarazo y que bajo protesta de decir verdad realiza su petición, pero no tenemos constancia de que ese oficio se haya notificado a Frida en ningún momento, ¿no? Entonces, ahí la Secretaría de Salud, después, ya dentro del trámite de amparo, rinde su informe justificado. Todas las autoridades niegan los hechos que se les imputan, incluyendo la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud además dice que lo hace conforme a los entonces vigentes artículos 12 constitucional y 312 del Código Penal oaxaqueño, diciendo específicamente que en la entidad se respeta la vida y en consecuencia es necesario que medie una autorización del Ministerio Público para evitar que se configure un delito, además de que se debía respetar la objeción de conciencia, ¿no? Nada que ver con lo que estaba pidiendo Frida, que era una atención en una emergencia. Entonces Frida, por este informe, presenta una ampliación de demanda, pero lo hace por conducto desautorizado y entonces ahí como ya decía en el otro programa, por cuestiones abogadiles, no le admiten la ampliación de la demanda porque el autorizado no tiene facultades para ello. Y para no hacer el cuento demasiado largo, al final Frida tiene que promover por su propio derecho la ampliación de la demanda, se le solicita ratificar su firma, y cuando va Frida a ratificar la firma, también le informa al juzgado de distrito que ella ya hizo la interrupción del embarazo en una intervención que se realizó en un hospital de la Ciudad de México, acompañada por una asociación, y esto fue el 30 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, un par de semanas después de que ella hace su solicitud, ella va a la Ciudad de México y se realiza una interrupción del embarazo. Entonces, cuando se resuelve el asunto por la jueza de distrito, se dicta sentencia hasta el 27 de enero de 2017, ahí la jueza dicta la sentencia, primero diciendo que la ampliación de la demanda fue extemporánea. Después se sobresee en el juicio porque dice que se actualiza una causal de improcedencia relacionada con una supuesta inexistencia del objeto de la materia del juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que dice la jueza es que como Frida ya se realizó la interrupción del embarazo, y esto es lo que estaba pidiendo, era su acto reclamado, pues sí subsiste la falta de atención médica, pero este acto reclamado no puede surtir ningún efecto legal porque ya no existe el objeto como tal, ¿no? La materia. Entonces, ella se sobresee en el juicio y además considera que la directora del Hospital General sí atendió la solicitud de Frida porque había girado el oficio, este oficio del que hablábamos que gira un mes después como consecuencia de la suspensión, no como un acto voluntario de la directora. Y entonces no había acto reclamado para la directora del Hospital General. Obviamente, contra esta sentencia, Frida presenta un recurso de revisión y el tribunal colegiado, cuando resuelve, pide a la Corte, le solicita que ejerza su facultad de atracción para conocer del asunto, lo que la Corte hace el 25 de septiembre de 2017, considerando que el criterio es importante y trascendente, porque en todo el territorio nacional, pues las legislaciones permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, se podría fijar un criterio respecto a la existencia o no del acto reclamado cuando ya se practicó el aborto, etcétera. Entonces, por muchas razones, el 25 de septiembre la Corte resuelve ejercer su facultad de atracción y conocer el asunto y se turna a la ponencia del ministro Franco. Y hasta aquí llega el asunto de la Corte. Muy bien, muchísimas gracias, Rosalba, por esta síntesis. Y voy contigo, Jocelyn, voy contigo porque te quiero preguntar, en este recuento que nos acaba de hacer de manera muy puntual, muy clara, Rosalba,
hay un dato que quiero resaltar, que quiero traer a colación. El hecho de que cuando se da la solicitud al hospital, el hospital estaba en una huelga, había un paro de labores de los trabajadores. Jocelyn, ayúdanos a entender qué tan relevante era esto y cómo impacta en la atención o no de la solicitante y eventualmente en la violación de sus derechos humanos. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo lo desarrolla la sentencia, Jocelyn, por favor? Lo que hay que tomar en cuenta y fue uno de los elementos clave para la decisión que se tomó en este asunto por parte de la segunda sala. El hospital rechaza la atención a la quejosa, aduciendo que se encontraba en huelga el hospital y que el caso no era un caso grave. Entonces, a partir de ahí es precisamente lo que la Corte desentraña la litis para determinar si esta negación determinó o no una violación a los derechos humanos de Frida. Lo que determinó la Corte es que sí, porque del análisis de la Ley General de Víctimas se establece que una de las asistencias de emergencia en caso de violación es la atención para la interrupción del embarazo. Entonces, lo que decidió la Corte es establecer que aun cuando el hospital tuviese obstáculos materiales, eso no releva a ninguna autoridad de cumplir con sus deberes de protección y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, si el hospital se encuentra en huelga o no, eso no importa. Las autoridades sanitarias tienen la obligación de atender a la quejosa, de proporcionarle los medios para esa interrupción del embarazo como consecuencia de una violación sexual, y si en dado caso se dijo que no pudieran hacerlo porque materialmente les es imposible, tienen la obligación de canalizar ese asunto a otra autoridad sanitaria que sí pueda hacerlo. Y además tienen la obligación de velar todo el proceso para que llegue a su culmen y sí se pueda garantizar el ejercicio de derechos. Oye, Jocelyn, a ver, nada más para entender bien, entonces, el hospital, si bien es cierto, estaba en huelga, eso Sí. lo damos por hecho, evidentemente, pero tenía la posibilidad de atender casos graves, casos urgentes, Sí, casos de emergencia. De hecho, casos de emergencia. exacto, la forma en la que la rechazan es aduciendo que no es un caso de emergencia y que como tal no pueden atenderlo por la situación de huelga en la que se encuentran. Entonces, ahí había una primera posibilidad que no apreciaron correctamente las autoridades señaladas como responsable. Había Exactamente. una primera posibilidad de atención. Ahora, déjame plantearte lo segundo. Uh-huh. Habría otra opción que tú misma lo acabas de comentar, el sistema de salud. El sistema de salud, tal vez en otra institución, estoy pensando quizá a través de un convenio, incluso con otra entidad federativa, porque eventualmente luego ese tipo de huelgas pues también se extienden, ¿no? Claro. No necesariamente queda a un hospital en concreto, sino que pueden ser varios y enfrentar este tipo de pruebas, pero verías también ahí un conjunto de posibilidades desde esta segunda opción, Jocelyn, también, digamos, la sentencia lo deja claro, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que cuando hablamos de protección y las garantías para el ejercicio de derechos humanos, no podríamos limitarnos geográficamente ni a un solo hospital. Creo que la obligación de toda autoridad es brindar el ejercicio y la protección o sea, de forma absoluta. O sea, si no lo tenía ese hospital porque estaba en huelga, tendría que buscar uno en la misma región, alguno que tuviese algún convenio como tú comentas, y si no lo tenía Oaxaca porque todos estaban en el problema de huelga como entidad, pues yo creo que sí tendrían que haberlo visto o canalizado a otro estado, ¿no? Pero bueno, esa fue la gran violación que realizaron las autoridades sanitarias en este caso. Sí, una falta de valoración, un criterio pues equivocado en este aspecto. A ver, Sí. regreso contigo, Rosalba, para lo siguiente. En la sentencia se cita un documento que me parece de la mayor relevancia y sobre todo tomando en cuenta lo que tú misma nos explicabas pues de lo que fue materia y objeto de la ampliación de la demanda porque ya se metió el tema del derecho a la vida.
¿no? Tú misma lo señalabas. Y es una norma oficial mexicana. Es una norma oficial mexicana que expide la Secretaría de Salud. Te quiero preguntar por este tema, Rosalba, para que tú nos hagas favor de aclararnos entonces. Lo que estaba pidiendo la quejosa y luego recurrente era algo que estaba dentro de la ley, no hay duda, y dentro de la ley, fuera en Oaxaca, fuera en Puebla, fuera en Chihuahua, fuera en Tamaulipas o en Yucatán. Estamos hablando de algo que el ordenamiento jurídico mexicano ampara y permite. ¿Es esto correcto, Rosalba? Sí, así es, Miguel. O sea, no solo la sentencia es muy clara cuando hace todo el análisis de cuál es la normativa que protege la demanda de Frida específicamente en caso de una interrupción del embarazo en casos de violación. Porque no solo es el Código Penal local el que especifica que en casos de violación no constituye un delito el hecho de solicitar la interrupción del embarazo, sino que también estamos hablando, y la sentencia lo hace como por puntos de fortalecer. Primero lo fortalece con la Ley General de Víctimas, que es aplicable a todo el territorio nacional, e inclusive dice, no importa que tu ley específica, tu ley general de víctimas específica, tu ley de víctimas estatal, no diga específicamente que este tipo de casos son emergencia, puesto que tu misma ley estatal hace referencia a la obligatoriedad de la ley general, que en su artículo 30 y 35 específicamente habla de que la interrupción legal del embarazo en casos de violación sexual es un caso que se tiene que atender de emergencia, ¿no? Y además la sentencia hace un segundo refuerzo, por decirlo de alguna manera, con la norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud, que es aplicable a todo el territorio nacional, y específicamente dice que estos casos se tienen que atender, que son urgencias médicas y requieren una atención inmediata. Entonces, se va fortaleciendo esto, ¿no? Además de que el último refuerzo que hace la sentencia es específicamente la Constitución Federal, en su artículo primero, donde dice que todas las autoridades están obligadas a evitar y a velar por que los derechos de las víctimas no sean violados de manera grave, ¿no? Como es el caso. Entonces, sí hay todo un recorrido de la normativa donde la sentencia termina diciendo, aquí está claramente que las autoridades estaban actuando en un desconocimiento total de la ley, ¿no? Independientemente de todo lo demás, era un desconocimiento porque estaba pidiendo algo que está en la ley, ¿no? Oye, era un desconocimiento y me atrevo a decir una violación, ¿no? Una violación, digo, además del supuesto fáctico del que surge todo el caso, pues aquí de nuevo una revictimización. Jocelyn, hay un aspecto que Rosalba comentaba en su exposición inicial que me parece importante traer a colación, el tiempo. Rosalba específicamente fue muy enfática en señalar fechas y creo que es una óptica adecuada, es una óptica correcta en función de las circunstancias concretas del caso. Yo te quiero preguntar, a la luz de estas circunstancias, ¿qué había que considerar en el incidente de suspensión? Me refiero en el juzgado de distrito, porque evidentemente la naturaleza de la medida cautelar, pues eso yo creo que a todos nos lo enseñaron en la carrera, ¿verdad? Cuando estudiamos amparo. Yo creo que todos recordamos que la naturaleza de la suspensión es para mantener viva la materia del juicio, que el juicio tenga materia para que cuando a la postre se dicte la sentencia, pues hay algo que atender, que la sentencia atienda algo que todavía jurídicamente exista. Y sin embargo, hay un tema ahí no resuelto, no bien entendido. Te quiero preguntar por ese aspecto de la suspensión, Jocelyn, y qué tanto la consideración temporal, estrictamente temporal, tenía que haber sido objeto de análisis por parte del juzgado de distrito. Yo creo que este caso, el tiempo, como lo dijo Rosalba, es primordial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un embarazo que progresa, ¿no? Y lo que se pretende es interrumpirlo dentro de las
dentro de como lo determina la legislación y no poner en riesgo tampoco a la quejosa, ¿no? El tema en este caso es que llega al juzgado y el juzgado delimita la litis de tal forma que lo único reclamado o lo que se pide solamente es el tema de la interrupción. Entonces, en la visión del juzgador de primera instancia, si concedía la suspensión para que se realizara el aborto, ya no había materia. Y creo que la segunda sala fue más allá, porque si fuese así, el tema es que se hubiese sobreseído el asunto. Creo que no, creo que la visión es diferente. La visión es la violación de derechos humanos de la que ya fue víctima la quejosa desde el momento en que se le negó la posibilidad de interrumpir en su embarazo, aun cuando tuviese ese derecho, ya sea, como lo decía Rosalba, mediante la legislación local, aplicando la Ley General de Víctimas. Entonces, la visión que tendríamos que tener cuando recibimos este tipo de asuntos es que la interrupción del embarazo como suspensión, como la posible otorgamiento de suspensión, no deja sin materia el amparo y tiene que otorgarse porque el tiempo aquí es apremiante. El tiempo sigue pasando y la prolongación de esa violación sexual se sigue manifestando en el tiempo. Lo que hay que hacer es configurar esa suspensión para el efecto de, bueno, considero yo, conceder la interrupción, pero el juicio de amparo sigue para determinar si las autoridades violaron o no los derechos humanos de la quejosa al momento de negarle en primera instancia esa interrupción. Creo que el trabajo del juzgador, y ya existen casos en los que se han manifestado de esa forma, en ser conscientes de que el tiempo en este tipo de asuntos sí importan y que, que sean capaces de limitar la materia del amparo de tal forma que no se limite nada más a eso, sino que veamos todo el campo que implica el asunto y a partir de eso determinemos una violación o no grave de derechos humanos. Esta es una visión importante, es una visión garantista, novedosa, diría yo, de la medida cautelar suspensional en el juicio de amparo, pero corresponde, y por eso es que empecé preguntándole a Rosalba por el contexto fáctico, porque corresponde a la propia naturaleza del caso. Es decir, es un tipo de caso donde pues el tiempo, ya con las fechas que nos dice Rosalba y con pues todo el tránsito procesal que sigue hasta llegar a la Suprema Corte, de todas formas iba a quedar sin materia. O No, sea, sí, claro. Era inevitable, ¿verdad? Pero sí se requiere, y yo creo que tu comentario lo advierte claramente, Jocelyn, sí se requiere una visión novedosa de la suspensión, del papel de la suspensión, de los efectos de la suspensión. Tal vez la visión tradicional fue la que expresó el juzgado. Tal vez es una visión un tanto más formalista, que responde a una comprensión del derecho y a una comprensión de lo que el juicio de amparo fue, porque yo creo que ya no es, pero sí lo fue durante décadas tal vez, y que no resuelve este tipo de casos adecuadamente. En fin, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con la conversación sobre este amparo en revisión, el 1170, diagonal 2017, con nuestras invitadas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis que nuestras invitadas nos están ayudando a realizar sobre este amparo en revisión 1170 diagonal 2017, derechos sexuales, derechos reproductivos de las mujeres, interrupción voluntaria del embarazo y protección a víctimas, que no se olvide. A ver, déjame regresar contigo, Rosalba, para una cuestión. Tú misma nos lo contabas al principio, la quejosa y posteriormente recurrente aduce un argumento de política pública, Y este es un tema que es muy relevante respecto de las especificidades del caso, pero es un tema que, como saben, ha sido muy discutido en la teoría jurídica contemporánea. ¿Pueden los jueces controlar políticas públicas? Es algo que se debe dar en un terreno de la deferencia hacia el Ejecutivo. ¿Y qué política pública se esperaría?
en materia de defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Rosalba, ¿qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, Miguel, mira, yo empezaría por el caso en concreto. Lo que se aduce en el caso concreto es que tanto la Secretaría de Salud como el gobernador o el ejecutivo de Oaxaca no cumplían con una política pública, con implementar una buena política pública en materia de salud, específicamente porque lo que se menciona en el amparo es que no se le prestó a Frida el servicio de poder interrumpir el embarazo como porque había una huelga, ¿no? Entonces, en esta especificidad es donde yo me quiero detener, porque lo que dice la sentencia, y me parece que lo hace de forma correcta, es que pues en realidad en este caso concreto no se incumple la obligación de la política pública en materia de salud, porque en efecto el hospital sí estaba prestando servicios en casos urgentes o graves, como tienen que considerarse hablando de políticas públicas en casos de huelga, ¿no? En casos urgentes o de emergencia. El problema específico en este caso es que el hospital no consideró que la interrupción legal del embarazo fuera grave. Y aquí, contestando un poco a tu pregunta, yo creo que debemos de hablar desde un activismo judicial, donde las facultades de los jueces son la protección directa de derechos. Y una forma de protección de derechos es a través de políticas públicas, ¿no? Entonces, como una extensión de las obligaciones del artículo primero constitucional, me parece que es muy fácil entrar al análisis de políticas públicas cuando están afectando los derechos de las personas específicamente. Y este caso me parece que toma especial relevancia en el contexto de pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, justamente hay muchas organizaciones internacionales que han recomendado a los países que se tomen en serio los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en estos momentos, porque aquí es donde hemos visto que otra vez se ponen, no diría en segundo, sino en último plano los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No quiero dar como estadísticas concretas, pero pues sabemos en términos generales que han aumentado los casos de violencia, que han aumentado los casos de violencia sexual, que han aumentado los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y por ende las solicitudes de interrupción del embarazo han aumentado proporcionalmente también, ¿no? Entonces, por ejemplo, leyendo un poco en medios, pues hay diversas organizaciones de la sociedad civil que han reportado hasta el cuádruple de casos y de llamadas que solicitan apoyo para llevar a cabo las interrupciones del embarazo, porque en estos contextos lo que se argumenta es justamente no es un caso grave, no es un caso urgente, yo me tengo que dedicar a temas de pandemia y de COVID. Y entonces lo que ha pasado es que, uno, las partes de los hospitales que se dedican a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fueron los primeros que desaparecieron y se convirtieron en áreas COVID. Y después, por supuesto, ha habido, o sea, un ingreso menor por el miedo de contagio, por el miedo de acudir a estas instancias. Y cuando empiezan a buscar información voy a hacer una conexión que me va a salir un poquito del caso concreto, pero una conexión con el derecho a la información, porque cuando empiezan a buscar las mujeres información en medios electrónicos o por teléfono, para buscar de qué forma pueden acudir a la interrupción del embarazo, pues no hay respuesta, ¿no? Entonces la sentencia aquí hace una especificación muy contundente diciendo las autoridades sanitarias en ningún momento pueden establecer políticas o mecanismos que materialmente impidan el acceso a la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que están pasando actualmente en contextos de pandemia me parece que toman especial relevancia cuando decimos que la interrupción del embarazo es un caso urgente y es un caso grave y se tiene que acompañar, como le decía Jocelyn, si mi hospital se volvió COVID, entonces yo tengo que derivar el caso a otra institución para que ese caso pueda continuar en el término y en la urgencia que es necesario en estos casos concretos, ¿no?
Oye, y en este sentido, Jocelyn, te pregunto, ¿qué tanto esta sentencia constituye también un elemento de pedagogía política para que todas las autoridades que pudieran pues tener conocimiento de este tipo de criterios atendieran lo que acaba de señalar Rosalba? Porque me parece muy importante, es decir, no solamente, por ejemplo, un director o directora de hospital que pudiera decir, oye, es que yo leí en la prensa o en el diario oficial que en mi estado se modificó la constitución o se modificó la ley para prever el derecho a la vida desde el momento de la concepción o alguna cosa así. Y pueda tener la duda, tal vez se trata obviamente de alguien que no estudió derecho, que no necesariamente tiene un conocimiento de los precedentes de la Suprema Corte, etcétera, puede tener esta duda, pero yo creo que esta sentencia, y más bien te quiero pedir tu opinión, pero es un elemento de pedagogía política, de pedagogía social para enviar un mensaje hacia adelante, porque también el dato que nos comparte Rosalba a mí me parece estremecedor. Está hablando de que se ha cuadruplicado, así lo dice Rosalba, obviamente citando fuentes, están en los medios, cualquiera lo puede ver, pero fíjate, cuadruplicando, vaya, y no es que viniéramos de una situación muy halagüeña, ¿verdad? No es que viniéramos ya del paraíso y que la pandemia en sí misma haya sido un tránsito al infierno, sino que ya veníamos de una situación muy deteriorada y estamos hablando de que se ha cuadruplicado, caramba. ¿Hay pedagogía, Jocelyn? ¿Hay un mensaje que enviar también para casos hacia adelante, para casos futuros, para que las autoridades entiendan bien este criterio de la Suprema Corte? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí. Yo creo que este asunto, y además lo quiero mencionar, es en este asunto se reitera ya un criterio que se adujo en el AR 601 de 2017. En ese caso fue una menor también violada y es el mismo caso. Entonces creo que este tipo de precedentes lo que hacen es se erigen como principios a observancia absoluta y general de todas las autoridades sanitarias. Creo que es pedagógico, es socialmente importante que se difunda, porque todas las autoridades están obligadas, que este tipo de programas difundan lo que corresponde en este tipo de asuntos en materia de aborto y en materia de derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Pero, por supuesto, la idea de la Corte en este tipo de asuntos es crear ya lineamientos obligatorios en la observancia de las actuaciones de las autoridades. Creo que ya no hay forma en que las autoridades con estos precedentes puedan poner pretexto para el cumplimiento en términos del artículo primero constitucional. Eh, Creo que en esa medida respondo la parte que no nada más es pedagógico, no nada más es para que lo tengan en cuenta, sino es para que lo cumplan, porque ya estamos hablando de dos sentencias que ya determinaron de forma clara cómo tienen que actuar, que la interrupción es un caso de urgencia y que no pueden bajo ninguna circunstancia abstenerse de cumplirlo, y que incluso si ellos no pueden hacerlo, están obligados a prever quién sí lo puede hacer, quién sí pueda hacerlo, y que en caso de que sea un incumplimiento, ellos serán sujetos a una sanción en términos de la Ley General de Víctimas. Oye, hay pues mucha claridad también en esto que Rosalba decía del artículo primero, párrafo tercero, ¿no? Dice todas las autoridades en Claro. el ámbito de su competencia, etcétera. Oye, nada más ayúdanos a hacer memoria, no lo tengo yo ahorita presente, no tengo aquí mis notas, pero el precedente que acabas de mencionar es el del estado de Morelos, es uno sobre el Exacto. que ya grabamos un programa, ¿verdad? Tú estuviste, Rosalba, creo recordar, ¿verdad? Es exactamente el del Estado de Morelos, es el Hospital General de Cuernavaca, Exacto. que le impide la interrupción del embarazo a una menor de edad, que el embarazo es consecuencia de una violación sexual. Es el mismo caso. Además, en ese caso también había una malformación congénita grave. Se configuraban las dos vertientes y le niegan el amparo. También logra realizar la interrupción en una clínica en la Ciudad de México, pero es exactamente lo mismo. Y en ese asunto fue la primera vez que se delimitan los lineamientos y las obligaciones de las autoridades sanitarias en este tipo de casos, analizándose no solamente las legislaciones locales, ¿no?, sino irnos más allá en las obligaciones que derivan del artículo primero de su ley reglamentaria, que es la Ley General de Víctimas, y propiamente ya de la ley de amparo,
en cuanto a las consecuencias del otorgamiento de la protección constitucional. Pues esto que mencionas es muy importante porque lo que advertimos también es una doctrina constitucional de la Suprema Corte, es decir, ya se van configurando precedentes, ya se va asentando una doctrina que sin duda alguna, lo dices muy bien, no se trata solamente de pedagogía, también de pedagogía, yo diría, también de Sí. pedagogía, pero no solamente de pedagogía, sino que nos quede claro, es una obligación jurídica, es una obligación establecida por el ordenamiento jurídico y como tal es vinculante. Quiero decir, es obligatorio, no hay de que no quiero cumplir o de que tengo dudas. No, mire, se tiene que cumplir, ¿verdad? Creo que el mensaje es muy claro de la Suprema Corte. Voy contigo, Rosalba, para el que creo que es el segundo gran tema de la sentencia. Por un lado está, tú misma lo dijiste al principio, el tema del tiempo, está el tema de lo que la quejosa estaba reclamando, que era la interrupción de su embarazo. Evidentemente, eso es lo que a ella la lleva a acudir a la justicia federal, pero también está el carácter de víctima, el carácter de víctima dada la violación de sus derechos humanos. Y ahí la sentencia, al igual que el precedente anterior que Jocelyn nos acaba de recordar del caso de Morelos y que ya tuvimos oportunidad de platicarlo contigo y con la doctora Ana Micaela Alterio, ¿verdad? Me estoy acordando que estuvo Ana Micaela en el programa también. ¿Qué sucede con este segundo gran tema, Rosalba? Por favor, ayúdanos a entender el carácter de víctima, el régimen jurídico victimal en estos casos, la protección del ordenamiento jurídico. Te pido ahí un comentario y un análisis. Sí, aquí esto es un poco lo que decía Jocelyn hace un momento. Aquí justo hacemos un desarrollo jurisprudencial, porque este es el segundo caso en el que la Corte da el siguiente gran paso, y es lo que a mí me encanta de estas dos sentencias, que se atrevan a entrarle a la reparación integral del daño, ¿no? O sea, reconocen el carácter de víctima a partir de la violación grave de derechos humanos que se hace por la negativa de la interrupción, que es un poco ya lo que comentaba Jocelyn hace rato, que fue parte de cómo entrarle al asunto y cómo delimitar la litis. Y a partir de este reconocimiento de la violación grave, se le reconoce la calidad de víctima directa a Frida, porque hay actos violatorios graves de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Es una revolución en los efectos del amparo, súper importantes, porque lo que hace aquí la Corte es pedirle a la autoridad competente que haga todo un análisis de la reparación integral del daño que merece en este caso Frida, ¿no? Entonces, lo que hace, no lo hace de manera directa porque no es algo que le corresponde a la Corte, sino que lo que hace es decirle a la Comisión de Víctimas específicamente, es que en cumplimiento a la ley general tiene que hacer todo un análisis de qué medidas de reparación integral del daño tiene que dictar en este caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace la sentencia es específicamente hablar primero del fondo, o sea, el mero reconocimiento de la calidad de víctima de acuerdo a la Ley General de Víctimas, le da acceso al fondo previsto para la reparación integral, que bueno, en 2020 cambió su nombre, ya son recursos de ayuda porque desaparecieron los fideicomisos, era uno de los fideicomisos. Entonces le da acceso a este fondo y además le dice, o sea, la sentencia hace un análisis de qué implica la reparación integral del daño, ¿no? O sea, no es solo una reparación económica o una compensación económica, sino que hay diferentes medidas, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace, esto la sentencia lo atrae de muchos precedentes de la Corte Interamericana, y lo que hace es decir, bueno, en este caso concreto no puede haber una restitución porque no hay forma de regresar a la víctima al estado anterior a la violación de sus derechos. O sea, ya no es posible desaparecer la violación sexual ni desaparecer la negación de la atención para la interrupción del embarazo, etcétera. Pero sí hay otras medidas que se pueden acceder para reparar en la mayor medida posible a la víctima, ¿no? Entonces habla de medidas de rehabilitación, por ejemplo,
género, habla de compensación, que esta es la parte económica y que entra un poco con todos los demás precedentes de la Corte que ya ha hablado en cuestión de una indemnización justa y equitativa, por otros asuntos que en algunas legislaciones locales pues se limitaba o se topaba la compensación que podían dar para las víctimas y bueno, la Corte ya ha dicho que no se trata ni de empobrecer ni enriquecer a las víctimas, sino repararle o hacer un resarcimiento adecuado del daño, ¿no? También habla de medidas de satisfacción. La primera medida de satisfacción que ha reconocido históricamente la Corte Interamericana es justamente este tipo de sentencias que reconocen su calidad de víctima y que son las primeras medidas para restablecer su dignidad como víctimas, ¿no? Y medidas de no repetición, es decir, que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que hace la Corte es ordenarle a la comisión, a la CEAP, que le reconozca su carácter de víctima y enlista, no limitativamente, sino enunciativamente, todas las medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción, no repetición que podría dictar la autoridad competente en el caso concreto y sujeta a la comisión ejecutiva a darle un seguimiento. Y además, no solo a la comisión ejecutiva federal, sino a la local. A la local le dice, a ver, o sea, tú tienes la obligación de coadyuvar en todo lo que sea posible a la comisión ejecutiva para que la reparación integral funcione. Y lo mismo hace con las autoridades directamente responsables. Dice, a ver, o sea, esto lo va a hacer la comisión ejecutiva directamente, pero tú como autoridad responsable tienes la obligación de apoyar en todo lo que esté en tus manos para que la reparación integral ocurra, ¿no? Entonces, para mí estos dos precedentes en materia de reparación integral son fascinantes. Bueno, ahí está el tema de la reparación sobre el cual vamos a regresar, pero antes hagamos una pausa, tenemos que hacer una brevísima pausa. No se vayan porque todavía tenemos bastantes temas que conversar con nuestras invitadas alrededor de este amparo en revisión, el 1170 diagonal 2017 y el ejercicio y garantía efectivas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y comentario de este amparo en revisión, el 1170 diagonal 2017, con nuestras invitadas. Y quiero regresar contigo, Jocelyn, para plantearte en relación a esto que apuntaba Rosalba antes de la pausa, sobre los efectos de la reparación. Mira, y te lo quiero comentar por esto, si este caso hubiera llegado a la Suprema Corte hace 20 o hace 30 años, probablemente hubiera terminado no sé, en un sobreseimiento por falta de materia, porque era un acto consumado, etcétera. Y este tipo de sentencias, independientemente de la cuestión de fondo, que como decimos son el resultado del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, pues también nos hablan de la naturaleza del amparo, también nos hablan de qué es el juicio de amparo mexicano, para qué debe de servir, etcétera. Tú observas ahí un cambio importante, el amparo y su relación con estas medidas de reparación a las que Rosalba acaba de hacer referencia. ¿Cómo entender esta nueva vertiente, Jocelyn, por favor? Por supuesto, mira, lo que se pretendió en este asunto es romper un poco con el tecnicismo del juicio de amparo. Al final del día hubo la reforma integral en materia de derechos humanos y eso incluyó a la ley de amparo y a nosotros como autoridades judiciales ante el artículo 1 constitucional. A partir de ello, se hizo un análisis no nada más de la ley de amparo en su ámbito tradicional y de digamos, la consecuencia directa de la protección constitucional, que en su momento era no implicaba esa reparación integral, ¿no? Se tenía que hacer que si no había posibilidad de subsanar de forma integral, nos teníamos que ir por una imposibilidad material a un incidente y así hacerlo de
de esa forma. Aquí no. Aquí se analizó el artículo primero constitucional para ver lo que nos implicaba como autoridades judiciales en el cumplimiento, como autoridades de la protección, de la garantía en materia de derechos humanos. Luego se analizó la Ley General de Víctimas, que además nos obliga, digamos, como juzgadores federales en materia de amparo, a analizar el tema de víctima y como tal determinar esa calidad y en consecuencia todo lo que representa en materia de reparación. Entonces, la segunda sala fue más allá, fue la visión general, no segmentada de lo que es amparo, de lo que es derechos humanos y lo que es Ley General de Víctimas. Aquí es la materia completa. Si el juicio de amparo se instrumenta como un juicio en la protección de derechos humanos, no podemos pasar por alto lo que nos determina la Ley General de Víctimas. Entonces, si la Ley General de Víctimas nos obliga dentro de sus preceptos a ser órganos, autoridades competentes en materia precisamente de víctima, de declaración de víctima en materia de violación de derechos humanos y como tal en la reparación, creo que no hay forma de, mediante tecnicismos, olvidarnos o pasar por alto esa obligación. Entonces, lo que hizo la sala o lo que se pretendió y creo que se logró como ese Rosalba es darle una visión integral en materia de derechos humanos y como tal en materia de violación, en reparación integral, una reparación integral y justa. En ese punto y trayendo a colación, porque lo acabas de mencionar y me parece muy importante, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la cual, por cierto, se está cumpliendo una década. Vale también la pena mencionarlo porque pues estamos en una conmemoración, por decirlo así. Iba a decir celebración, pero quizá no sea el término más adecuado, ¿no? Quizá haya muchos elementos para estar preocupados y no celebrando, pero sí conmemorando, sí acordándonos de esa importante reforma. Pero la quiero citar por esto, Jocelyn. La sentencia también en la parte dispositiva involucra a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de Oaxaca, que si no entiendo mal, tú obviamente lo tendrás más claro, pero no estaba citada como autoridad responsable. Entiendo que no formaba parte necesariamente del inicio del juicio, y sin embargo, la Suprema Corte dice, no, a ver, Comisión de Atención a Víctimas de Oaxaca, tú también tienes una responsabilidad. También se involucra a una autoridad distinta de las señaladas como responsables, que de alguna u otra forma también es un elemento que rompe con una visión tradicional del amparo. Es decir, el amparo tradicionalmente, no, hasta te decían, ¿quieres ampliar la demanda para citar a tal autoridad o no? Porque había esas dudas, pero ahorita yo creo que la Suprema Corte también en ello está dando un paso, ¿no te parece, Jocelyn? Por supuesto. Y no nada más en términos de la local, también la general, porque obviamente la general tampoco estaba como autoridad responsable señalada en este juicio de amparo, ¿no? Lo que pasa es que al momento de declarar esa calidad de víctima, traes a la autoridad competente en la materia para que sea ella la que, con los recursos que tiene y en términos del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, determine cómo se va a reparar ese daño ocasionado o esa violación a los derechos humanos. Sí, se rompe el esquema tradicional de no poder sujetar al cumplimiento a ninguna autoridad diferente a las señaladas, pero en este caso, la propia naturaleza de la protección constitucional implica traer a estas autoridades, y no nada más a la federal, a la local también, por decirle, al final del día, la violación ocurrió en la entidad en la que tú eres competente. Entonces, tú también estás obligada a coadyuvar con la federal para el cumplimiento de esa reparación. Claro que rompe por completo el esquema tradicional, no solamente darle una procedencia a la vía de víctimas, a esa declaración de víctimas directas o indirectas, sino también el tema de traer autoridades diferentes al cumplimiento. Que si bien no son responsables, sí son vinculantes para el cumplimiento. Sí, la sentencia lo deja muy claro, la segunda sala lo manifiesta con contundencia, diría yo, porque además es una votación unánime, votación unánime, esto es importante mencionarlo. Y esto, pues tal vez, Jocelyn, configura no sé si un prototipo de nuevo, me atrevo a calificarlo así, juicio
de amparo, un nuevo juicio de amparo que tenemos que entender de una manera seguramente distinta a la tradicional en estos aspectos que tú señalas. Ahora, voy contigo, Rosalba, para un tema. A ver, a mí me parece fascinante, creo que lo habíamos platicado incluso en el caso anterior de Morelos, la parte de la sentencia donde la segunda sala enumera, y lo dijiste muy bien hace rato, con carácter enunciativo, que no limitativo, los diferentes tipos de medidas de reparación. Es decir, se ve ahí lo que la propia jurisprudencia ha señalado como una reparación integral, una restitutio in integrum, como en su momento la llamó la Suprema Corte, sin limitarse a medidas restitutivas, sino simplemente una reparación en sentido amplio. Pero eso, lo que te quiero preguntar, Rosalba, es, ¿qué nos ofrece? ¿Qué significa para el derecho mexicano que ya la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación en general, esté trabajando con ese tipo de esquemas que establece la ley, pero que tienen que ser aplicados evidentemente en el ámbito competencial de las autoridades jurisdiccionales? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo aprecias? Mira, yo creo que es un cambio súper importante para justamente la visión tradicional del derecho, que no quiere decir que nos estemos saliendo de la ley, y eso es muy importante aclararlo. O sea, lo que hace esta sentencia es irse directamente al artículo 1 constitucional y de verdad tomarlo en serio y decir, aquí dice que todas las autoridades tenemos obligación de reparar a las víctimas, ¿no? Entonces, es bien importante dejar claro que la Corte no se está saliendo de los parámetros constitucionales y convencionales que ya están claros. Y esto, por supuesto, que nos lleva más allá de la típica reparación que siempre se ha señalado desde tribunales, que era la económica, ¿no? O sea, simplemente se limitaba la reparación a un tema económico, cuando, bueno, lo hemos escuchado de infinidad de víctimas, ¿no? O sea, a mí que me paguen lo que quieran, a mí el daño no me lo reparan así. Hemos escuchado a nivel Latinoamérica el tema de memoria, verdad y justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos tipos de reparaciones diferentes que inclusive pienso, por ejemplo, en las víctimas de Juárez, ¿no? Que decían, pues a mí reconózcanme que me violaron mis derechos y con eso estoy, ¿no? O no sé, se me vienen muchísimos casos a la mente de buscar otro tipo de reparaciones que no fueran económicas. Entonces, esto es lo que nos permite el análisis de una reparación integral del daño, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de facilitar a Frida, en este caso concreto, de las medidas que pueden tomar en cuenta en este caso concreto para que ella se sienta compensada y reintegrada en su dignidad, ¿no? Me refiero a atención psicológica, me refiero a atención médica, inclusive en la parte de compensación, ¿no? Que solo era como un monto económico concreto, pues la Corte dice aquí, pues ya por tu violación Estado, esta mujer específicamente se tuvo que realizar la interrupción del embarazo en otro estado, pues fíjate cómo le puedes reparar que ella haya tenido que acudir a otra entidad a esta reparación. Perdón, a esta interrupción, ¿no? Las medidas de satisfacción también hablamos de una declaración específica de la autoridad, de una disculpa pública, de actos que puedan pues restablecer su dignidad y su humanidad y su calidad de víctima, ¿no? Inclusive, pues la CEAF, la Comisión Ejecutiva, tiene la facultad de aplicar sanciones administrativas a quienes hayan resultado como responsables directos de las violaciones, que es una de las opciones que pone la sentencia en ese lugar. Y sí me gustaría aclarar de forma concreta, porque creo que estas son las medidas que más rompen con el amparo tradicional, que son las medidas de no repetición, ¿no? O sea, siempre hemos pensado que el amparo solo, bueno, o así nos enseñaron, no siempre hemos pensado, pero así nos enseñaron, que el amparo solo protegía a quien acudía a él, ¿no? A la parte quejosa, y no podía tener efectos más generales. Y aquí la Corte le dice a la CEAF, tú tienes la posibilidad y la facultad de dictar medidas de no repetición para que no sea Frida, para que no
no sea la adolescente del amparo 601, sino para que ya no sea ninguna mujer, ¿no? Para que ya no sea ninguna persona gestante que no quiera seguir con su embarazo la que se tenga que enfrentar a estas graves violaciones de derechos humanos, ¿no? E inclusive estas medidas de no repetición justamente lo que permiten es que se puedan dictar o se puedan ordenar capacitaciones y educación a funcionarios, ya sea judiciales o ya sea en materia de salud o ya sea en la materia que corresponda, inclusive ministerios públicos o fiscalías o lo que sea, para que estas violaciones paren, ¿no? Que aquí se detenga el problema. Y en este caso, por ejemplo, en concreto, pues ya habiendo una reforma, ya siendo Oaxaca el segundo estado en el país que permite la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación, pues claro que esta sentencia toma especial relevancia porque pues también hemos visto que estas medidas incluyen el que ya en estos casos, en que ya no sea por violación, también se proteja el derecho de las personas gestantes para acudir a la interrupción de un embarazo, independientemente de si es de violación o no, ¿no? Y esto es algo que se tiene que repetir constantemente en todos los espacios que se nos otorguen para que entre en la conciencia colectiva, ¿no? Importantísimo. Y este es un espacio, este programa es también un espacio para que exista esa difusión, porque todos estamos en la causa de los derechos humanos, todos estamos en la causa para garantizar y tutelar efectivamente los derechos de las mujeres. Yo les quiero agradecer, Jocelyn Mendizábal, Rosalba Mora, sus comentarios, su análisis de esta sentencia que nos permite cumplir ese papel de interés público que tiene el canal Justicia TV, que tiene este programa, y en lo cual, por supuesto, está empeñado también el conjunto del Poder Judicial de la Federación. Gracias a ambas, muchísimas gracias. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.